primero que nos va a hablar un poco sobre lo que es el día a día en la consulta de homeopatía es el doctor Guillermo Basauri, médico homeópata en Vizcaya. Así que, Guillermo, cuando quieras. Hola, Egunon, buenos días a todos. Estoy un poco acelerado, que vengo corriendo de otra ponencia, así que vamos a hablar un poquito de homeopatía. Os voy a contar por qué a mí como médico me parece que esto de incorporar la homeopatía en el cuidado de mis pacientes me ha cambiado la forma de trabajar. Y primero deciros que estoy feliz de estar aquí en Donosti. Yo trabajo en Guecho, al lado de Bilbao. La verdad que el congreso ha sido y está siendo, porque todavía en lo profesional nos queda un ratito más, pero sobre todo me parece un lujo estar aquí con todos vosotros. Me dejáis que os tutee, ¿verdad? Tuteadme a mí también, ¿vale? Que sois todos muy jóvenes, así que... y de verdad que estáis un montón de personas aquí y me parece que es muy bonito, y para nosotros los médicos homeópatas que bueno, supongo que ninguno de vosotros está un poco al margen de toda la controversia que ahora está teniendo la homeopatía. Pues la verdad que nuestra fuerza sois vosotros, los pacientes, en el sentido de que nosotros confiamos en la homeopatía porque vemos todos los días que los pacientes que acudís a nuestras consultas consideráis que vale la pena confiar en nosotros, y que vale la pena confiar en lo que nosotros os proponemos como tratamiento en muchas ocasiones, que es el medicamento homeopático y que es la homeopatía, porque nos parece que es una forma de mirar a la enfermedad y de miraros a vosotros, a nuestros pacientes, de una forma que nos capacita y nos posibilita a entender cómo poder ayudaros de una forma mejor. Y luego además es que tenemos unos medicamentos que tienen características muy particulares. A mí hay una cosa que de la homeopatía me atrajo fundamental y primeramente, que fue la eficacia. Yo lo que veía es que con homeopatía se trataban cosas y tenían buenos resultados compañeros que yo era incapaz de tener con las terapéuticas y con los medicamentos convencionales que yo usaba. Incluso yo era una persona que desde siempre utilicé la fitoterapia, utilicé la hidroterapia. Yo soy socio de la Sociedad Española de Médicos Naturistas desde hace mucho tiempo, y el enfoque naturista, la dieta, siempre ha sido algo que ha estado presente en mis tratamientos y en el acompañamiento de mis pacientes. Pero la verdad que incluso con esas herramientas añadidas que tampoco te enseñan en la facultad, a utilizar la dieta, a utilizar las plantas medicinales, ni así conseguía muchas veces los resultados que otros compañeros con la homeopatía conseguían. Y a partir de esa curiosidad y de esa necesidad y de la evidencia de la eficacia de los tratamientos en homeopatía o de los medicamentos homeopáticos, pues empecé a interesarme. Luego además había otra cosa añadida, ¿no? Y es que los medicamentos homeopáticos, de repente me di cuenta que eran los medicamentos más seguros que tenemos en las oficinas de farmacia. Los efectos secundarios, los efectos no deseados de los medicamentos homeopáticos son leves, transitorios, prácticamente inexistentes. Los podemos usar en bebés, en embarazadas, en pacientes polimedicados. Son compatibles con cualquier otro tipo de tratamiento. Muchas veces no solamente es que son compatibles, sino que hay una cosa que es muy importante, que es que cuando los introducimos en el tratamiento, en nuestra estrategia de tratamiento, conseguimos disminuir el uso de otros medicamentos que sabemos que son uno de los problemas más graves de salud en nuestra población. Hay una cosa que ahora mismo entre todos los médicos, no los médicos que usamos homeopatía, sino en la clase médica en general, hay un debate, no un debate, sino hay una preocupación absolutamente candente, y es que la tercera causa, o
la tercera, la cuarta, pero en muchos documentos, la tercera causa de mortalidad entre la población es el abuso de los medicamentos, los problemas que los medicamentos convencionales generan. Es decir, los propios medicamentos que estamos utilizando para curar son medicamentos que acaban produciéndonos problemas de salud que incluso llegan a matarnos. Eso es algo que a los médicos nos tiene que hacer reflexionar mucho y nos tiene que hacer plantear estrategias distintas de tratamiento. Y la homeopatía nos permite eso, tener medicamentos que nos aportan un valor terapéutico sin riesgos. Eso es una joya. Yo me acuerdo la primera frase del catedrático de farmacología cuando estudiaba medicina, nos dijo: todas las drogas, porque los farmacólogos a los medicamentos los llaman drogas, porque digamos que ortodoxamente son drogas, tiene un efecto que buscamos y luego efectos adversos que no buscamos. Algunas tienen efectos adversos muy potentes, otras menos, pero todos los medicamentos tienen efectos adversos que no van a venir bien al paciente. Pues esto es algo que con los medicamentos homeopáticos no ocurre. Claro, imaginaos, ¿no? Eso en manos de un médico es una auténtica joya, y como paciente, pues saber que puedes contar con un medicamento, eso lo vemos mucho con las madres. Nosotros tenemos muchos pacientes adultos que vienen después de haber traído a sus niños, porque igual nosotros con nosotros mismos decimos, bueno, me voy a tomar este ibuprofeno, voy a tomar esto, me tomo antibiótico. No somos tan exquisitos, pero empezar a dar mucha medicación a nuestros bebés nos cuesta mucho. Y muchas veces la entrada a la homeopatía de parte de muchos pacientes adultos suele empezar por los bebés. Entonces es muy frecuente que te traen al chiquitín a la consulta, luego viene el padre, luego viene la madre, luego viene el abuelo, luego la suegra, y al final acabas tratando al todo el clan, como digo yo, que es una cosa súper bonita. A mí lo de tratar clanes me parece que es precioso. Hay otra cosa que es muy bonita y muy interesante, y además que hay que romper un mito en relación con esto, con la homeopatía, y es el tema de la rapidez. Los medicamentos homeopáticos son extraordinariamente rápidos en el tratamiento de problemas y de síntomas en muchísimas situaciones. Una de las cosas que más se oye de la homeopatía, y decidme si no es verdad, es, no, sí, la homeopatía pero es lenta, ¿no? La homeopatía es lenta. No, a ver, la homeopatía no es lenta. El problema es que con homeopatía muchas veces tratamos cuadros crónicos que llevan mucho tiempo de evolución, porque claro, ¿qué ocurre con la homeopatía? Que como es una terapéutica que no es habitual, hay pocos médicos todavía que lo usamos, hay poca gente que la conoce bien. Cuando vienen a la consulta, vienen ya con el proceso muy evolucionado, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿y qué tipo de patologías, de enfermedades tratas, ¿no? Yo digo, pues fundamentalmente patologías desesperadas, fundamentalmente, porque son todas de todo tipo, pero cuando ya no saben qué hacer. Eso, gracias a Dios, está cambiando porque ya hay mucha gente que va conociendo la homeopatía. Entonces, claro, pues una persona la conoce y su madre, su hermano, su primo, su amigo que empieza a tener un problema dice, oye, ¿por qué no vas a donde fulanito, que es un médico que usa homeopatía y va muy bien? Y gracias a Dios cada vez vamos viendo que la gente se aproxima antes, pero es muy común lo otro. Entonces, claro, no es que la homeopatía sea lenta, es que los procesos necesitan sus tiempos. Pero para tratar procesos agudos, por ejemplo, gripe, resfriados, las gastroenteritis de los niños, una ciática, una lumbalgia, la homeopatía es espectacular cuando la das bien individualizada y, claro, cuando la da un profesional que la conoce, que la maneja y que tiene experiencia. Y es una cosa también que me llamó mucho la atención, la rapidez, ¿no? Y la posibilidad que nos da de tratar un montón de situaciones para las que no tenemos buenos tratamientos. Otra cosa también muy bonita de la homeopatía, que a mí como médico me parece fascinante, es este aspecto universal, en el sentido de... es una especie de imagen, ¿no? En el sentido de que la homeopatía nos permite tratar todo. Digo tratar, no curar. Curar los médicos curamos poco. Aliviamos algo y acompañamos siempre, pero curar, los médicos curamos poco con todo lo que tenemos. Pero la verdad, lo digo de otra manera, no conozco ninguna situación de enfermedad en donde la homeopatía no pueda aportar algo valioso y añadido a la calidad de vida del paciente o incluso a su camino hacia la curación.
siempre es un medicamento y una estrategia de tratamiento que aporta algo al paciente. Y os explico por qué. Los medicamentos homeopáticos son unos medicamentos que actúan en el cuerpo de una forma muy particular. Actúan estimulando nuestros propios mecanismos de recuperación, de regeneración, de reequilibrio, porque nuestro cuerpo todo el tiempo está reequilibrándose y todo el tiempo está ajustándose y todo el tiempo está sanándose. Fijaos que cuando nosotros nos hacemos una heridita pequeña, el cuerpo enseguida empieza a hacer una postilla y al cabo de unos días tenemos una cicatriz y al cabo de un tiempo no tenemos nada. Es como si no nos hubiéramos hecho nada. El cuerpo sabe cerrar una herida, pero si a nosotros nos cortan un brazo o os voy a decir una burrada, ¿vale? O nos pegan 4 tiros, nos morimos. Pero no nos morimos porque el cuerpo no sepa curar. El cuerpo sabe curar una herida muy grande. Saber hacerlo sabe, lo que no tiene es los recursos, ni el tiempo, ni la energía para hacerlo. Si tuviéramos un mecanismo para acelerar eso, el cuerpo se curaría de cualquier herida. Lo que pasa que, claro, no tiene la homeopatía no es capaz de hacer eso, no, es una imagen, es un ejemplo que os pongo. Pero lo que quiero deciros es que la homeopatía lo que hace es estimula nuestros mecanismos de reequilibrio y de curación. Cuando nosotros tratamos una infección con homeopatía, la homeopatía lo que hace no es como el antibiótico, que va a actuar sobre la bacteria. El antibiótico es un medicamento que entra en el cuerpo como si fuera un ejército de mercenarios, que entra en el cuerpo y ataca a los bichitos, ataca a las bacterias y las mata. El medicamento homeopático no hace eso. El medicamento homeopático entra en el cuerpo y a partir de ahí estimula nuestras defensas. Hace que sean nuestras defensas las que acaben con la bacteria. De manera que fijaos qué estrategia tan interesante de tratar una infección. Primero, lo tratamos con un medicamento que no solo es capaz de tratar esa infección, sino que además lo hace estimulando nuestras defensas, con lo que hoy resolvemos la infección y además estamos más fuertes para las infecciones que podamos tener mañana. Y además es un medicamento que no tiene ningún tipo de efecto secundario como puede tener en muchas personas sensibles un antibiótico. Pero además es que tiene otro valor añadido, y es que si en un momento determinado el médico considera que la infección merece el tratamiento de un antibiótico, ¿por qué no vamos a dar al paciente el antibiótico que necesita, que actúa matando la bacteria, y le acompañamos del medicamento homeopático que estimula sus defensas? ¿Entendéis lo que quiero deciros? Es decir, son estrategias que pueden adaptarse perfectamente, y el mejor tratamiento de una infección es sin duda el tratamiento que incluye un medicamento homeopático. A veces el medicamento homeopático es suficiente y a veces necesitamos el antibiótico, pero siempre que esté el medicamento homeopático vamos a tener un valor añadido en ese tratamiento que estamos proponiendo al paciente. Imaginaos si eso a un médico curioso como yo era y sigo siendo y espero seguir siéndolo siempre, no es algo que dices, yo quiero aprender eso, por favor, yo quiero saber manejar esos medicamentos. Mis pacientes se lo merecen, que para eso vienen a donde mí. Otra cosa muy bonita de la homeopatía, y esto es algo casi filosófico, pero no tanto, y os lo voy a explicar por qué, o no tanto, no en absoluto. Para la homeopatía es muy importante entender siempre al paciente, no solamente desde los síntomas, sino desde quién es y desde cómo está manifestando su enfermedad. Yo siempre digo, los médicos homeópatas no preguntamos un montón de cosas a nuestros pacientes, usamos mucho tiempo en la consulta con ellos porque seamos muy majos o queramos caer muy bien o queramos crear un vínculo muy especial con nuestros pacientes. No, nosotros preguntamos mucho a nuestros pacientes, preguntamos, cuando les duele la cadera, preguntamos ¿qué te pasa? Pues me duele la cadera. Y a un traumatólogo o a un reumatólogo prácticamente esa es toda la información que necesita de la cadera del paciente. Y cuando salimos de la facultad nos ocurre eso, que eso es prácticamente la información que necesitamos. Pero cuando queremos ver al paciente con los ojos de la homeopatía necesitamos mucho más.
Vale, le duele la cadera, pero ¿cómo te duele la cadera? ¿Te duele más por el día, por la noche? ¿Te deja descansar? ¿Cuando te apoyas en ella te duele más o estás más cómodo cuando duermes del otro lado? ¿Notas los cambios del tiempo? Cuando viene así el frío y la humedad, ¿estás peor o no notas muchos cambios? Y además, no solamente quiero saber de tu cadera, sino quiero saber de ti. Oye, ¿qué tal haces las digestiones? Si tienes problemas para ir al baño, de varices, ¿cómo andas? Y además es que no solamente me interesan cosas de tu cuerpo, sino es que también me interesan cosas de cómo eres. ¿Y cómo me dirías que eres tú, de carácter, de temperamento, así? ¿Eres una persona tranquila? Oye, es muy curioso porque cuando preguntas a la gente, ¿no? Oye, ¿y qué me dirías de ti? ¿Cómo eres? La palabra... ¿Cuál diríais que es? No, ¿qué va? Nervioso. Sí, estamos todos un poco alteraditos, estamos todos un poco alterados. ¿Y cómo eres? Nervioso. Digo, es como, soy nervioso. Somos muy nerviosos muchos, pero sí. Y lo de normal es la segunda. ¿Cómo eres? Pues normal. Voy a ser. Y luego ya preguntamos un poco más, ¿no? Dice, normal, pues como todo el mundo. Y como todo el mundo, y los homeópatas sabemos que no, que nadie es como todo el mundo. Todos somos diferentes, pero bastante diferentes además. Y eso para nosotros es muy importante. Pero ya os digo, no es muy importante porque dices, claro, es que así creas un vínculo muy bueno con el paciente confía en ti. Claro, ¿sabes? Porque el vínculo entre el paciente y el enfermo es muy importante para la evolución. No, pero no es por eso. Si además eso pasa porque el médico, oye, pues consigue que el paciente cree un vínculo con él bonito y de confianza y de cariño, pues fenomenal. Eso es una gran medicina. Pero es que nosotros lo hacemos así porque lo necesitamos. Para poner un buen tratamiento homeopático necesitamos saber quién tenemos ahí. No solamente qué diagnóstico tiene, sino que necesitamos correr el velo del diagnóstico y ver detrás quién es la persona y cómo está sufriendo esa enfermedad. Y dos personas que vienen con un dolor de cadera pueden salir perfectamente con tratamientos diferentes, porque cada cadera va a necesitar su tratamiento, el tratamiento de esa persona. Y claro, eso para mí da un valor a mi acto médico precioso. De hecho, en las encuestas y en los estudios, los médicos menos quemados de toda la sanidad son los médicos homeópatas. ¿Por qué? Pues porque la homeopatía te da una dimensión humana a tu profesión, porque no puedes quemarte, que siempre estás muy a gusto con lo que haces y siempre quieres hacerlo mejor. Y en definitiva lo que... 5 minutos, sí, de sobra. 5 minutos me dicen, acabo ya. Y en definitiva, lo que digo, a mí, ¿qué es lo que ha hecho la homeopatía? Pues convertirme en un mejor médico. No mejor médico que mis compañeros, A mí hay médicos muchísimo mejores que yo que no tienen ni idea de homeopatía. El ser bueno o mal médico no depende de las herramientas que uses, depende de la persona que seas y depende de otras muchas cosas. Pero a mí, a Guillermo Basauri, yo soy mejor médico desde que uso la homeopatía que antes de usarla y solamente y evidentemente por eso pues seguiré estudiando, seguiré profundizando y seguiré intentando hacerlo cada vez mejor y conocer cada vez más esta terapéutica que me añade valor añadido. Es decir, yo soy un médico, pero además soy un médico que sabe homeopatía y eso me da una herramienta nueva, potentísima, y que además hace de mi profesión y de mi trabajo día a día algo precioso para mí. Y hay una cosa que me parece fundamental y quería lanzaros esto ya como último mensaje, ¿no? Me parece que en la vida yo tengo una cuenta de Twitter, perdonad, tengo una cuenta de Twitter y en los perfiles de estas cosas de las redes sociales y así, pues uno puede poner una pequeña frase, ¿no? Y yo tengo una frase que para mí en mi vida es fundamental, que dice algo así como, bueno, dice algo así, no, dice así: colaborar es mejor que competir. A mí me parece que cuando las personas vamos de la mano, llegamos mucho más lejos que cuando nos enfrentamos. Y eso ocurre en la vida de todos los días, eso ocurre en las comunidades de propietarios, eso ocurre en las familias, eso ocurre en las parejas, eso ocurre en las sociedades y eso ocurre evidentemente en la medicina. Cuando los médicos y cuando las personas nos damos la mano, nos escuchamos, confiamos y vamos juntos, llegamos mucho más lejos. Y nuestro empeño
como médicos homeópatas, todos los cientos de médicos y farmacéuticos que hemos estado en este congreso, tenemos un empeño y una ilusión, ¿no? Y es que más pronto que tarde todos los médicos estemos juntos generando las mejores estrategias de tratamiento que tengamos. Yo siempre digo una cosa: no hay medicamentos buenos y medicamentos malos. Todos los medicamentos son estupendos. Los antibióticos son probablemente uno de los mejores medicamentos, y si yo me tuviera que ir a una isla desierta me llevaría evidentemente medicamentos homeopáticos, pero me llevaría antibióticos sin duda alguna. Los medicamentos no son buenos ni malos, son buenas y malas las estrategias de tratamiento, y cuando en las estrategias de tratamiento no contemplamos la posibilidad de que el medicamento homeopático esté presente, estamos haciendo una estrategia de tratamiento peor de la que podríamos hacer si tendríamos presente la posibilidad de que el medicamento homeopático estuviera ahí presente. De manera que cuando un médico tiene los medicamentos homeopáticos, tiene más posibilidades de ayudar. Y era eso lo que quería compartir con todos vosotros. Estoy súper honrado de estar aquí, de compartir este momento con vosotros, de la invitación a las ponencias que he tenido en este congreso, y nada, pues luego preguntarán cosas y si quieren charlaremos y eso, ¿no? ¿O cómo va a ir? Sí, en principio luego al final hay una rueda de prensa. De todas formas, si alguien quiere hacer una pregunta... Sí, alguna preguntita, alguna cosa, o no sé. Todo claro. Vale, oye, pues muchas gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Guillermo.